de los poemas no se rió, no se reían de los poemas, al contrario. Mucha gente se sentía reflejada en los poemas porque ellos habían sentido cosas parecidas a las que yo expresaba en los poemas. De esa manera yo me di cuenta de que con lo que escribía me podía comunicar con los demás. Y para mí fue tan importante, me hizo tanta ilusión que a partir de entonces ya me animé a presentarme a otros premios de poesía. Y en los años siguientes me dieron 8 premios más, todos de poesía, no todos a la vez, claro, un año uno, otro año otro. Cada vez que me daban uno de esos premios, me publicaban el libro que yo había presentado al premio. Y de esa forma, poco a poco, mi sueño de ser escritora se estaba haciendo realidad. Lo que pasa es que se estaba haciendo realidad solo a medias, porque yo no escribía solo poemas, yo llevaba toda mi vida también escribiendo historias. Y las historias seguían guardadas en los cajones, una vez más por inseguridad mía, porque yo pensaba que a nadie le iban a interesar. Casi todas eran historias mágicas, donde ocurría algo fantástico, distinto de la vida real. Y en esa época no se publicaban tantos libros de fantasía como ahora. Entonces yo pensaba que no iba a encontrar a nadie interesado en esas historias. Y yo creo que nunca había intentado publicarlas, si no llega a ser porque conocía a una persona que tenía el mismo problema que yo. Él también escribía un montón de historias que tenía guardadas en su ordenador y que nunca dejaba leer a nadie. La primera persona a la que se las dejó leer fue Axa. Bueno, esta persona de la que os hablo es muy importante para mí porque después él y yo hemos escrito juntos 27 libros. Y además es mi marido, se llama Javier Pellegrini. Cuando ya vimos que a los dos nos gustaban las mismas historias, decidimos escribir una historia juntos, que es algo muy divertido. Yo os recomiendo que probéis esto de inventar un mundo juntos, inventar una historia, un personaje, con un amigo, con una compañera de clase, con una hermana. Ya veréis cómo os va a divertir muchísimo. Puede ser una historia, puede ser un cómic, puede ser hasta un vídeo de YouTube, puede ser lo que queráis. Pero esto de compartir un mundo de imaginación es apasionante. También es difícil, porque vosotros sabéis que trabajar en equipo es difícil. Hay que tener mucho respeto a los demás y hay que organizarse muy bien, pero merece la pena. El primer libro que yo escribí con Javier es una historia de viajes en el tiempo, que ocurre en el siglo XXII, es para gente un poquito mayor que vosotros, como de la ESO, y se llama La llave del tiempo. Tuvimos mucha suerte con esa historia porque les gustó mucho a los lectores y se ha publicado muchas veces, no solo en España, también fuera de España. Se ha publicado en inglés, en francés, en italiano, y gracias a esos libros de La llave del tiempo, luego Javier y yo hemos podido escribir muchos libros más, y yo ahora me puedo dedicar como trabajo a lo que de pequeña me parecía un sueño imposible, que es ser escritora. Desde hace 10 años dejé mi otro trabajo. ¿Recordáis que os dije que era profesora de instituto? Bueno, pues hace 10 años dejé de dar clase y desde entonces me dedico solamente a ser escritora. Algunos libros los escribo con Javier y otros libros los escribo yo sola. Los que vosotros habéis leído o estáis leyendo, los he escrito yo sola, porque están dentro de una colección que se llama Pizca de Sal, que me inventé yo. A mí se me ocurrió que sería divertido inventar historias que tuviesen una pizca de las cosas que estuviese en clase. Puede ser una pizca de matemáticas, de lengua, de plástica, de música, de cualquier más, de sociales, de naturales, solamente una pizca. Por eso se llama la colección Pizca de Sal, claro, porque cuando le echamos la sal a la comida se la echamos en pizcas pequeñas, ¿verdad? No le echamos el salero entero, porque entonces nos cargamos la comida, ¿no? Claro, entonces solamente se sale a sal. Pues lo mismo pasa con lo que nosotros, con lo que yo pongo de cada materia en las historias. Solo una pizca para que la historia sea más interesante para vosotros, porque si no sería como un libro de texto. Claro. Pues yo presenté la idea de esta colección a una editorial. Ya sabéis que la editorial es la empresa que hace los libros, en este caso la editorial Anaña. Y les gustó mucho y decidieron publicar los libros. Y ya llevamos un montón de libros publicados en esta colección. Todos los he escrito yo. Pero ahora vamos a hablar de los que vosotros habéis leído. Vamos a empezar por Laura y el ladrón de voces y luego hablaremos de la biblioteca de Sultán. Luego yo creo que nos va a dar tiempo también a que hagáis algunas preguntas. Y ahí también podemos hablar un poquito del baño de Cleopatra si queréis. Entonces voy a necesitar al colaborador. ¿Dónde está el colaborador que tenía yo por aquí? Vale. Cuando yo te vaya diciendo vas pasando, ¿vale? Yo te hago una señal así y entonces tú le das. Carlos, levántate y siéntate que estás ahí agobiado. Levántate, por favor. Y vente aquí. Aquí hay un poco más de sitio, es que están los pobres que están muy apretados. Eso, claro.
Muy bien. Sienta en el suelo. Ahí delante. Bueno, pues para comentar el libro de Laura y el ladrón de voces vamos a empezar comentando la portada, la cubierta, que a lo mejor os ha parecido un poquito rara, porque en lugar de tener uno de los dibujos que vienen en el interior del libro, lo que tenemos aquí es una fotografía. Bueno, una fotografía con un montaje, porque habéis visto que del niño sale como una música, eso lo han hecho con un programa de ordenador, es un fotomontaje. Y claro, un pentagrama. Y a lo mejor os habéis preguntado, bueno, ¿y esto qué parte de la historia representa? Bueno, no representa un momento de la historia. Lo que representa son pistas sobre de qué trata la historia. Y ahora os pregunto yo a vosotros. Si no hubierais leído el libro, pero vierais esto, ¿qué pista creéis que tenemos ahí en esa foto sobre la historia? Muy bien. ¿Qué trata sobre música? ¿Qué más podríamos pensar acerca de la historia? Claro, podemos pensar que como parece que la música sale del niño, que a lo mejor ahí alguien le está quitando la música al niño, ¿no? Podría ser, Porque le ha quitado la voz. Que le ha quitado la voz, efectivamente, que le ha quitado la voz. Bueno, pues ya habéis visto que vosotros mismos habéis sacado conclusiones sobre de qué trata la historia viendo esa fotografía. Otra información importante que tenemos en la portada del libro es no solamente el título, también mi nombre como autora del libro, pero también el nombre del ilustrador, porque yo no hago los dibujos de mis libros, yo solamente hago las historias. Los dibujos se los encargan a ilustradores profesionales, no decido yo quién va a hacer los dibujos. Eso lo decide la editora, que es una persona que trabaja en la editorial organizando cómo se va a fabricar el libro. Entonces, yo le mando mi historia por correo electrónico, por internet. Se la mando en un programa de ordenador de estos que tenemos todos, normal. Ella lee la historia y según el estilo de la historia encarga los dibujos a quien le parece mejor. Y luego le pasa la historia a un equipo de diseñadores. Los diseñadores de la editorial meten la historia en un programa de ordenador especial, que lo que hace es poner esa letra bonita que luego se ve en los libros y repartir la historia por páginas y dejar los huecos para los dibujos que van a ir en cada página. Cuando ya tenemos la historia repartida por páginas con los huecos de los dibujos, eso se llama la maqueta del libro. Y eso es lo que le dan al ilustrador. Le dicen, mira, esta es la historia que tienes que ilustrar. Tienes que llenar los huecos que hemos dejado en blanco con dibujos. Entonces, tú lees la historia y según lo que corresponda en cada sitio, pues vas dibujando lo que tú quieras. Por eso yo no tengo relación directa con los ilustradores. Ellos hacen su trabajo cuando ya he terminado yo el mío. Bueno, pues aquí tenéis... no, puedes darle hacia la izquierda... espera. ¿No? No pasa nada. Paso yo un momentito. Una calidad. Es que no te expliqué yo cómo se podría... No me sale ya. A ver, un segundo. Para volver, mirad, para volver para atrás es así. Aquí. Entonces, para darle para adelante así, para darle para atrás así. Es que no te lo expliqué yo bien. A ver. Bueno, gracias. Bueno, pues Fernando Llorente es el ilustrador de este libro. Esto es un mini retrato que se ha hecho él de sí mismo, porque muchas veces a los ilustradores pues no les gusta que se hagan fotos de ellos, entonces prefieren ser un poco más anónimos. Entonces, aquí tenéis algunas muestras de su trabajo. Él sobre todo trabaja haciendo ilustraciones para revistas de mayores, como estas que tenéis aquí, revistas, viñetas un poco cómicas, viñetas de humor, pero también a veces hace ilustraciones para libros de niños. Ya puedes darle. Bueno, la idea de esta historia se me ocurrió porque yo quería escribir una historia sobre la ópera. Ahora hablaremos un poco de qué es eso de la ópera. Bueno, lo sabéis, la ópera es como una obra de teatro en la que la historia se cuenta cantando, se cuenta con música. Entonces, los cantantes, en lugar de representar la historia hablando, pues lo que hacen es cantar lo que ha compuesto el compositor. Y entonces yo quería escribir una historia con magia alrededor de una ópera que también tiene mucha magia. Y esa ópera es La flauta mágica. Puedes darle si quieres. La flauta mágica de Mozart. Dale otra vez. Una vez más. Así. ¿Por qué he
flauta mágica? Bueno, la flauta mágica es una de las óperas más conocidas, es de un gran compositor, de Mozart, y yo elegí esta historia porque de todas las historias de la ópera es una de las que más se parece a las historias que a vosotros os pueden gustar. Es una historia de fantasía donde se enfrentan el bien y el mal. El bien está representado por la luz y el mal está representado por la oscuridad. Esto es así no solamente en esta historia, en otras muchas también. Por ejemplo, algunas de las que os voy a poner aquí. Hombre, pues en Star Wars ya sabéis que el lado oscuro de la fuerza es el mal, o sea que pasa lo mismo. El mal y la oscuridad están relacionados. Los Gormitis, os acordaréis de cuando erais más pequeños, y a lo mejor os acordáis de que Oscurio era el malo y Luminor era el bueno, o sea que la luz, lo bueno, Oscurio, la oscuridad, el malo. Y luego el Señor de los Anillos, que todavía sois pequeños, pero a lo mejor os suena. Sí, ya sé yo que la mayoría lo habéis visto, por eso os lo pongo. Sauron es el Señor Oscuro. El ojo que no tiene párpado. El ojo que no tiene párpado y el Señor Oscuro. Aquí tenemos también un ejemplo de cómo la oscuridad representa el mal y la luz representa el bien. Bueno, pues la historia que se cuenta en la flauta mágica es parecida a estas, es decir, hay unos personajes, el príncipe Tamino y la princesa Pamina. La princesa ha sido secuestrada y pues al principio parece que quien la ha secuestrado es el malo, pero resulta que luego la mala, puedes darle, va a ser otro personaje. ¿Os acordáis de cómo se llamaba este personaje que tenéis aquí? ¿Alguien se acuerda? Bueno, es Margarita. Margarita era una cantante que iba a representar el papel de la reina de la noche. La reina de la noche es la mala en la historia de la flauta mágica. Una vez más, la oscuridad se asocia con el mal. Aunque al principio parece la más buena del mundo, porque además es la madre de la protagonista. Entonces parece que es buena y que se preocupa mucho por su hija, pero luego resulta que es la mala. Bueno, pues el personaje de Margarita, que es la cantante que representaba ese papel, también va a ser un personaje que parece bueno al principio, pero después resulta que no es tan bueno. Puedes darle si quieres. En esta historia yo quería que hubiera un misterio. Ya sabéis que ese misterio comienza cuando misteriosamente los cantantes se quedan sin voz en uno de los ensayos de la ópera. ¿Por qué se quedan sin voz? ¿Alguien lo recuerda? A ver. Porque la Maya, que es la... No lo digas todavía. La Tú solo dinos lo que ha se pasado. disfraza de hombre y se pone a tocar la flauta mágica que tiene y le roba la voz. Les roba las voces con la flauta mágica. Pero de momento no sabemos quién ha sido, solo sabemos que es un flautista misterioso que les ha robado las voces. Puedes darle. Y luego, por supuesto, hay magia en la historia. ¿Qué objetos mágicos hay en la historia? Las voces, la flauta, las voces que las tenemos ahí metidas en ese frasco. Muy bien, puedes darle otra vez. ¿Por qué quería yo escribir una historia sobre la ópera? Ahí tenéis una escena en la que se representa a uno de los personajes cómicos de esta ópera, que es Papageno. Es el pajarero real, y entonces hace un poco como un pájaro, y luego hay un número que es el más divertido de toda la obra, que es un diálogo entre Papageno y Papageno, que son como dos, el hombre pájaro y la mujer pájaro, por decir así. Y entonces son los personajes cómicos de la ópera. Yo sé que la ópera, cuando la oímos la primera vez, nos suena muy rara. Y a lo mejor incluso nos puede dar la risa, porque las cosas que no estamos acostumbrados a ver o a oír, pues nos pueden dar risa. Eso es normal. Pero vosotros, más allá de la risa, yo os recomiendo que alguna vez intentéis buscar algo de ópera a ver si os gusta o no. Por ejemplo, en YouTube podéis encontrar fragmentos cortitos de 3 minutos, de 2 minutos de esta ópera de la flauta mágica. Buscad, por ejemplo, el aria de la Reina de la Noche, que es lo más importante de toda la ópera. Y buscad el dúo de Papageno y Papageno. Ponéis la flauta mágica, o Papageno también se puede, si lo pronunciamos a la italiana, si lo pronunciamos a la alemana es con G, si lo pronunciamos a la italiana sería con G. Pues lo podéis buscar y ya veréis cómo resulta divertido. Puedes darle otra vez.
yo quería escribir sobre una ópera porque a mí me gusta mucho la música. Me gusta la música de todos los estilos, pero me gusta mucho la música clásica. Me aficioné a escucharla cuando era pequeña, a mi padre le gustaba mucho también, y también estudié música, estudié piano. Ahora llevo mucho tiempo sin tocar el piano demasiado porque viajo mucho y no tengo mucho tiempo, pero me sigue gustando mucho y por eso creo que también es bonito, como a mí, yo tuve la suerte de que a mí me enseñaron lo que era la música clásica cuando era pequeña, pues yo también quería un poco enseñaros a vosotros una parte de lo que es la música clásica. Luego a unos os gustará más y a otros menos, pero hoy en día que podemos encontrar en internet todo tipo de música, pues también me gustaría que alguna vez le dieseis una oportunidad a este tipo de música. Los dos protagonistas son muy diferentes entre ellos, ¿verdad? Porque Laura es una chica que sabe mucho de música. ¿Por qué sabe mucho de música Laura, más de lo normal? Porque su madre es música y su padre es actor. Es tenor, muy bien, es cantante de ópera. En cambio Álvaro no sabe demasiado de música. ¿Por qué está participando en esta ópera? Porque tiene que hacer las piruetas. Tiene que hacer las piruetas, muy bien. Entonces, no se parecen mucho entre ellos, pero Laura sí que le enseña muchas cosas a Álvaro sobre la música y Álvaro, a su vez, pues va a colaborar con toda esa agilidad que tiene y le va a ayudar un montón a Laura para recuperar las voces de los cantantes. Puedes darle si quieres. Aquí los tenemos en uno de esos momentos cuando están colaborando para intentar resolver quién se ha llevado las voces y cómo pueden recuperarlas. Y aquí tenemos al ladrón. Dale otra vez, si me haces un favor. Bueno, el ladrón es un personaje bastante raro porque es la reina de la noche, pero no es Margarita. Es la reina de la noche de verdad. Es como si un personaje inventado por la magia de la ópera y de la música se convirtiese en un personaje real. Y además es un personaje inmortal que llevaría vivo desde el siglo XVIII. Entonces, desde que se inventó, o a lo mejor desde toda la eternidad hasta que se metió en esa ópera. Entonces, claro, es un personaje muy poderoso. Pero el que gana en la historia no es el más poderoso, sino Laura y Álvaro, que saben colaborar y saben trabajar en equipo en esta historia. Y entonces al final no se sabe qué ha sido de ese personaje, se sabe que huyó. Margarita sí que se queda, que es la que le encargo que robase las voces, pero la misteriosa reina de la noche, que es el que puede tomar el aspecto de un hombre, de una mujer, pues se va y probablemente se irá a intentar participar en otra ópera, ¿no? En otra representación de la flauta mágica. Vamos a hablar ahora del otro libro. Voy a pasar para cambiar la presentación y así hablamos también de la biblioteca del sultán. A ver. Luego, pues, ya tú los vas pasando, ¿vale? Bueno, pues como antes, ¿vale? A ver, vuelvo a pasar, chicos. En este caso, también lo que tenemos en la portada es un fotomontaje, es una mezcla de dos fotografías, no es una fotografía en la que hiciera a un chico subirse en una pila de libros gigantes. Esto no fue así. Cogieron una foto de un montón de libros, cogieron otra foto de un chico disfrazado a la manera oriental y las pusieron juntas con un programa de diseño de ordenadores, un fotomontaje. ¿Qué pistas tenemos en este fotomontaje acerca de qué trata la historia? Sobre animales y que también trata de libros. Como que sobre Hombre, sobre animales y Sobrenaturales. Matemáticas, ¿y por qué sabéis lo de matemáticas? Yo digo viendo solo la foto, Solo mirando la foto, ¿qué pensáis vosotros? ¿De qué pensáis? Que trata de libros, muy bien. Que puede tratar de una biblioteca. Que puede tratar de una biblioteca. Una persona que tiene muchos libros. Una persona que tiene que repartir muchos libros. Que tiene que repartir muchos libros. Una persona
Oriental. Claro, una persona oriental, por el traje lo podemos deducir. Una persona sabia, muy bien. Una persona lectora, muy bien. Eso podríamos deducir. En este caso, los dibujos del libro los ha hecho Lucía Bande, que es una ilustradora que trabaja todo directamente con el ordenador, ¿eh? No hace ningún dibujo a mano, todo lo dibuja directamente con el ordenador. Bueno, esta historia, ya sabéis que como pizca de sal lo que tiene son las matemáticas, ¿eh? Porque se trata de repartir los libros y entonces hay que saber un poco de fracciones, ¿no? Para entender ese reparto. Y a mí se me ocurrió situar esa historia de tema matemático en un ambiente oriental, parecido al de los cuentos de las mil y una noches. Y vosotros a lo mejor habéis pensado, ¿y qué tiene que ver las matemáticas con ese mundo oriental de las mil y una noches? Pues tiene mucho que ver, mucho más de lo que a lo mejor os habéis imaginado. Puedes darle. Tiene que ver porque el inventor de las matemáticas que nosotros estudiamos vivió en un mundo así. El inventor de las matemáticas que nosotros estudiamos, de la mayoría de las cosas, es este señor que tenéis en este sello. Bueno, no se sabe exactamente cómo era su aspecto, esto es una reconstrucción. Es un señor que se llamaba Al-Khwarizmi. Vivió en Persia, ahora se llama Irán, ese territorio, en el siglo IX después de Cristo. Bueno, pues este señor inventó muchas cosas. Una de las cosas que hizo fue cambiar los números que utilizamos, porque antes, por ejemplo en Europa, se utilizaban los números romanos. ¿Sabéis cómo son los números romanos, verdad? ¿Cuál es el problema con los números romanos? Que hay muchas operaciones que no se pueden hacer, porque los romanos no tenían un número para el cero, entre otras cosas. Entonces hay muchas operaciones matemáticas que no se pueden hacer con números romanos. Al-Khwarizmi cambió y empezó a utilizar otros números que ya se habían inventado en la India, pero él los adaptó y además empezó a utilizar un número que no se utilizaba antes, el cero. Vosotros a lo mejor pensáis, bueno, pues ¿por qué no se va a poder vivir sin cero? Pues, bueno, pues es que las matemáticas, claro, que cero. Claro, no se podrían hacer muchísimas operaciones matemáticas y muchísimos problemas no se pueden resolver en unas matemáticas sin el cero. Así que él revolucionó las matemáticas. Gracias a él utilizamos los números que todos conocemos, ¿eh? Y no solo inventó eso, inventó las fracciones, inventó una cosa que ya estudiaréis cuando seáis mayores que se llama álgebra, y también inventó lo que está en la base de los videojuegos, de la programación de ordenadores. Vosotros sabéis que para hacer un videojuego hay que saber programar. Para programar lo que se utilizan son algoritmos. Pues algoritmo viene de Al-Khwarizmi, ese es su nombre, un poco cambiado. Y es la base de la programación de los videojuegos. Así que ya sabéis, si de mayores queréis hacer videojuegos, tenéis que acordaros de este señor que se inventó los algoritmos, que es la base de los videojuegos y de toda la programación. Puedes darle. Por eso a mí se me ocurrió, en homenaje a Al-Khwarizmi, situar esta historia de fracciones, que también las inventó él, en un reino parecido al mundo en el que vivía. Y le puse de nombre a ese reino Bahar, que quiere decir primavera en persa. Otros nombres que aparecen en el libro, sí, puedes darle, también están tomados del persa y del árabe. Por ejemplo, Akbar significa grande. Ya veis que esto es una broma, ¿eh? Porque si hay algo que le da miedo a Akbar, son las cosas grandes, ¿no? Tiene de mascotas a los colibríes, que son los pájaros más pequeños. Y lo que más miedo le da son esos grandes planes que organiza su ministro Mansur, que es el ministro de grandes obras y empresas faraónicas. Bueno, puedes darle otra vez. Luego tenemos, esto no se ha representado así porque no había un dibujo de los dos en el libro que me sirviera, pero bueno, Lía y Ali son los protagonistas, lo sabéis. Lía es la hija del sultán y Ali es un adiestrador de elefantes, y los dos son amigos y van a intentar juntos ayudar al sultán, que se agobia muchísimo, para repartir los libros de su biblioteca. Puedes darle otra vez. En la historia yo lo que quería es que hubiera que repartir algo, y entonces ¿qué podría ser? Pues bien, pues como a mí me gusta mucho leer, pues libros de una biblioteca. ¿Y entre quién había que repartirlos? Puedes darle ahora. Entre los ministros del sultán. ¿Por qué se me ocurrió a mí esto? Pues se me ocurrió porque en esa época, puedes darle, mi hijo tenía 4 años
cuando yo escribí el libro, ahora está en cuarto, pero entonces estaba pues con 4 años en segundo de infantil. Y entonces su cuento preferido era este que tenéis aquí, El sultán y los ratones, y yo solo tenía que contar por lo menos 8 o 9 veces al día, porque es que me encantaba. Y en ese cuento, bueno, es un cuento tradicional, un cuento de toda la vida, en el que hay un sultán que tiene el palacio lleno de queso. Como hay tanto queso, vienen los ratones, y se llena el palacio de ratones, y entonces reúne a sus ministros, y los ministros están mucho tiempo reunidos, piensan que te pensarás, hasta que encuentran la manera de echar a los ratones, que es llenando el palacio de gatos. ¿Qué pasa? Que luego no hay manera de echar a los gatos. Entonces se reúnen los ministros, piensan que pensarán, hasta que deciden llenar el palacio de perros. Es un cuento de esos repetitivos, donde cada vez, luego como echas a los perros, leones, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues yo estaba un poco cansada de contar la historia del sultán y los ratones, y pensé, para divertirme más yo imaginando la historia, pues me voy a imaginar cómo eran los ministros cada uno, y entonces me inventé todos los ministros que luego aparecen en la historia de la biblioteca del sultán, cada uno pues con su personalidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la casa del ministro de Transportes, que es un vagón del tren. A mí me gusta mucho esto de imaginarme casas que se mueven, que cambian de sitio, y entonces pues por eso lo metí en la historia. ¿Puedes darle otra vez? Solamente nos quedan 5 minutos. Vale. Vale. Bueno, pues otras cosas que me gustan, que también las he metido en la historia. Por ejemplo, los autómatas. En el mundo en el que vivía Juaristi existían los autómatas, que son como robots pero anteriores a la electrónica. Están hechos, funcionan, se mueven con ruedecillas como las de los relojes antiguos, con un mecanismo como de cuerda. Engranajes, efectivamente, muy bien expresado. Bueno, pues en ese mundo se utilizaban los autómatas. Por ejemplo, hubo un musulmán muy importante, un general musulmán en Al-Ándalus, en España, que se llamaba Almanzor, y se dice que tenía en su palacio un autómata hecho de oro y piedras preciosas. Lo que no es verdad, eso me lo he inventado yo, es que los autómatas pudieran hablar, pensar, eso no, solamente se movían. ¿Puedes darle? Bueno, y con esto ya terminamos de hablar del libro. Y también me gusta meter algún detalle real, incluso en historias que son muy fantásticas. Y aquí hay un detalle que a lo mejor os ha parecido que era inventado, pero está tomado de la realidad. Y es eso de que los elefantes oyen con las patas. Ya os dije que yo estudié biología, me gusta meter cosas sobre los animales en mis libros. Y resulta que es verdad. Los elefantes tienen en las patas unos sensores que les permiten captar las vibraciones del suelo, aunque sean de unos elefantes que están a 1,5 kilómetros de distancia. Pero es que además distinguen los pasos de un elefante de otro y saben quién viene. Saben si es su amigo, saben si... y ellos lo interpretan, mandan la información a su cerebro, que la interpreta como si fuese un sonido. O sea, que es que oyen con las patas. Puede parecer muy raro, pero es que a veces la realidad es así de rara. Bueno, pues también con un detalle más. Pues tenemos, si queréis ahora, el ratito que nos queda. Pues sí, esto me gusta contaroslo porque parece muy fantástico, pero resulta que es así. No, y además yo creo que está muy bien, además colocado ahí al final de la historia, que no te pasa desapercibido, que quizás en otro momento de la historia, claro, ¿no? Claro. Pero eso, o sea, que ya todo el reparto, ya todo eso, tan tranquilo, se resuelve. Sí, para que se quede ahí la curiosidad, ¿no? De si es verdad o no es verdad. Sí, esa es la idea. Muy bien, bueno chicos, pues con esto terminamos un poco también el recorrido del libro y a lo mejor nos queda hasta que toquen el timbre para hacer alguna pregunta. Sí, venga. ¿Cómo se llama el libro que presentaste hace un Umbral, que quiere decir umbral, que quiere decir entrada, así se llamaba. escribimos cuentos y teorías. Ah, pues ya sabéis, pues a que es muy divertido escribir juntas, es apasionante. Seguid por ese camino y seguro que iréis a París y a muchos sitios más. ¿Cuál de tus libros te gustaron más? Pues es que eso es como si a una madre que tiene varios hijos le preguntas cuál de sus hijos le gusta más. Te va a decir que todos. Pues lo mismo me pasa a mí con mis libros. ¿Por qué no acabaste el libro de Laura y las voces? Y el ladrón de voces. Bueno, sí lo acabé. Lo que pasa es que hay finales
que son abiertos. Un final abierto es un final en el que no se cuenta todo lo que pasa con todos los personajes para que el lector se lo imagine. Y a mí me gusta mucho ese tipo de finales, porque no me gusta que me obliguen a pensar ya todo cómo termina cada personaje. Me gusta que me dejen un poco de sitio a mi imaginación, pero no es que no esté terminado, es que el final es abierto. Yo, a veces cuando me aburro, me pongo a escribir algún que otro libro. ¿Y sobre qué tipo de cosas te gusta